un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TVO en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al catedrático Jorge Calderón, especialista en el ámbito económico. Vamos a conversar con él sobre la situación actual de la economía ecuatoriana, más aún luego de la consulta popular que determinó que se debe quedar el petróleo bajo tierra. Y se dice vamos a perder 1.200 millones de dólares cada año, alrededor de 16.000 en los próximos 15 años. ¿Cómo ve usted la respuesta del gobierno a esta situación? Hablan de algunas posibilidades para obtener recursos. Se habla hasta de echar mano de los recursos del Banco Central. Fernando, ¿qué tal? Mira, primero que lamentable este tipo de decisiones que se han tomado, primero, por destiempo. Era una consulta que debió darse hace muchos años atrás, que era el planteamiento de ese entonces el colectivo Yas Unidos. En todo caso se dio y genera una incertidumbre jurídica, porque ¿qué va a pasar con otras inversiones? No solo en el sector de hidrocarburos, con otros sectores que puedan también darse consultas y que van de abajo todos los proyectos o actividades económicas que se está desarrollando. En este sentido, tú lo bien has señalado, una pérdida de aproximadamente 1.200 millones de dólares por año. ¿Qué va a hacer el país con una necesidad tan importante de recursos? ¿De dónde los va a sacar? Por ahí se habla de subir impuestos, tú lo has mencionado, tomar la reserva monetaria. Digamos que se pudiera hacer tomar la reserva, porque recordemos que hay un código orgánico monetario financiero que no lo permite, pero digamos que lo va a hacer. ¿Por cuántos años lo va a hacer? ¿Va a sacarle 1.200 millones de dólares todos los años? ¿Cómo los va a cubrir? Y esa reserva, que ahorita está en 7.000 millones, se le acabará en 5 años. ¿Qué va a pasar con el resto? Asumiendo un caso hipotético. Entonces, suena muy fácil decir que lo podemos sacar, que podemos tomarlo de la reserva, pero hay que tener presente que son recursos del ciudadano, de los bancos, de los GATS. Además, se ha cuestionado mucho cuando el gobierno de Rafael Correa hizo esto, de meterle la mano al Banco Central, y ahora se ha anunciado que podrían hacer lo propio porque hay más de 8.000 millones de reservas. ¿Cómo es posible que en este gobierno, cuando se critica al que podría venir si gana las elecciones, hemos dicho que es incorrecto? Es preocupante porque de cierta forma demuestra la desesperación que por obtener recursos, pero yo creo que debe primar la lógica, la parte técnica, incluso la perspectiva. Bueno, ¿qué va a pasar en el futuro? Si existe, Dios no quiera, un tema de corrida bancaria, un tema que genere un shock externo importante del país y que haga ahí sí tomar los recursos de la reserva, porque sin duda ¿qué va a hacer el ciudadano? Querer su plata de los bancos, los GAT van a querer tener su dinero, y aparte también que apenas en la reserva de los casi 8.000 que tú bien mencionas, cerca de 1.800 a 2.000 millones son líquidos, es decir, son dinero en disponibilidad inmediata. El resto son papeles, es oro, entonces no es tampoco tan fácil decir se va a traer la reserva. En todo caso, esperemos el gobierno actual tome cartas en el asunto y sea muy competente y técnico en no tomar recursos de la reserva. Hay que reconocer que el gobierno se queda sin esos recursos, pero a su vez también hay que pensar que el que viene va a tener grandes dificultades. Una, porque va a haber demandas de las empresas internacionales, tiene que haber un desmontaje de todo el sistema petrolero que tanta inversión requirió, y todo eso le va a costar al Ecuador. Sin duda, acabamos presente que ya se hablaba que entre 400 a 500 millones de dólares iba a ser desmantelar todo este proceso. Tú bien lo has señalado, potenciales demandas que podrían presentarse en ese sentido por incumplimientos del contrato, entre otras cosas, y recordemos que el mercado petrolero trabaja bajo conceptos de futuro, es decir, vende el petróleo en función del precio que va a tener en el futuro, en un tiempo determinado, y en base a eso determina la producción. Entonces son algunos aspectos que no se han tenido presentes, se los ha tratado muy superficialmente o nada incluso, y eso le puede venir problemas al Ecuador. Ya lo vimos hace unos años, con las demandas que se presentaron entre 2018 al 2021, mejor dicho, las resoluciones de estas demandas, y demandas presentadas hace 10, 15 años atrás, cuando salió la Oxy, por ejemplo, ellos demandaron y tuvimos que pagar alrededor de 1.000 millones de dólares. Perenco, entre otras, y que fueron entre el 2006 y 2010, y recién se resolvieron 8 o 10 años después, y estamos pagando las consecuencias de eso. Entonces, no pensemos que el problema, desmantelo y ya está. Es un problema que podría derivar de 5, 10, 15 años o más solucionarlo. Todo eso degenera en el incremento, en el puntaje del riesgo país del Ecuador. Por supuesto, porque recordemos que el riesgo país es un indicador que mide esa percepción en base a 3 criterios principales: economía, política y social. En el tema político, todos lo sabemos: la incertidumbre, elecciones anticipadas, el dime que te diré entre los poderes del Estado, que nunca se ponían de acuerdo; en social, la conflictividad, los movimientos políticos que se han dado en los últimos meses;
Y el económico, dejándolo al último, por todo ese tema de la posibilidad de que el Ecuador no cumpla con sus acreencias. Entonces, siempre hemos estado dependientes del petróleo, nos ha afectado esos vaivenes porque existe el temor, no se produce lo suficiente. Recordemos que la producción petrolera ha ido a la baja por la falta de inversiones y ahora le sumamos que vamos a dejar de percibir casi $1.000 millones anuales. Entonces, eso le preocupa al acreedor externo porque dice, bueno, ¿cuál va a ser tu verdadera posibilidad de pagarme, de reponerme lo que te he prestado? Y nos puede comprometer a futuro porque ese riesgo país no está bajando a niveles significativos, y vemos en las últimas semanas que fue por un tema político que se pudo reducir, pero estructuralmente no se reduce. Llegamos a 1.750, algo así. 50 hemos estado. Entonces, si yo quisiera como país salir a los mercados internacionales, tendría que estar pagando tasas de interés de casi 20-21%. Entonces, cuando hay países como Perú y Colombia que pagan el 4 o el 5%. Por supuesto, porque manejan un riesgo país que es de 150 a 300 puntos aproximadamente, que significa 1.5 a 3% de interés. ¿Qué hace que esos países sean atractivos? Es la estabilidad jurídica, la visión del país. A pesar de que haya partidos o movimientos contrarios a mercados que tomen, es la estabilidad jurídica y sin duda el buen manejo de las funciones del Estado. Este análisis es un preámbulo de lo que me lleva a plantear como preguntas. Si gana el señor Daniel Noboa en las elecciones de segunda vuelta del 15 de octubre, él es un empresario, a pesar de su juventud, con experiencia. ¿Qué es lo que puede obtener el Ecuador en el ámbito económico? Mira, yo creo que habría en un principio el mismo efecto que hubo con el presidente Lasso. Como tú lo has bien enseñado, es empresario, digamos que pro mercado, eso lo ven bien desde afuera, y el riesgo por el país podría atenuarse e irse reduciendo paulatinamente. Como ocurrió cuando entró el presidente Guillermo Lasso en el 21. Cuando subió, tú bien lo has dicho. Pero mucho va a depender de la agenda de reformas que pueda llevar a cabo, de la estabilidad política que pueda tener para llevar a cambios los cambios a realizarse. Sin duda es un periodo corto, 16, 18 meses, no va a poder hacer mucho, pero yo creo que va a tener que buscar una agenda en común con el legislativo para ciertos acuerdos en lo económico, en lo político, ciertas leyes que puedan tratarse, para de esta manera pueda atenuar ese riesgo país. Si vamos a un nivel de conflicto importante como el vivido en el periodo del presidente Lasso, poco o nada va a poder hacer. Esperemos. Y especialmente tiene que buscar la forma de fomentar fuentes de trabajo para el Ecuador. Por supuesto que sí, y no tanto como una promesa de campaña como lo hacen todos los candidatos, es porque es una necesidad. Sí, vemos todavía los jóvenes entre 16 a 32 años los más afectados en el desempleo, vemos por el lado de las mujeres las más afectadas en términos de empleabilidad, entonces se necesita hacer mucho, pero eso que hay que hacer no tiene que caer en la cancha solamente del Estado, sino que se le dé pauta a que el accionar privado pueda ser el que genere ese empleo. El Estado lo que tiene que hacer a través del gobierno de turno es generar las condiciones, generar esa estabilidad, ese clima en la cual vengan las inversiones extranjeras y las locales se potencien para que sea el mismo sector privado que genere ese empleo. No regresemos a fórmulas en las cuales el gasto público es el que se inyecta y se crea empleo artificialmente, y cuando no hay plata del sector público, vemos cómo la economía decrece. Y además hay que expresar que una cosa son aquellos años en los que vendíamos petróleo a 120, 130 dólares y actualmente pues que estamos hablando más o menos de 70 dólares y un país con alto déficit fiscal como es el Ecuador y con tantas necesidades. ¿Qué pasaría si gana en cambio la candidata del correísmo, la señora Luisa González, que ya sí ha hablado también de meterle la mano al Banco Central? Sí, en efecto, ella en su plan de gobierno ha esbozado una importante participación del Estado. Es coherente con sus ideas, sin duda, sí, con la forma como en esa línea política se han manejado, que sea el Estado el gran promotor de la actividad económica, a diferencia del Noboa, que busca que sea más el sector privado. No digo con esto que no exista participación del sector público, pero más el sector privado. En todo caso, sí, Luisa González ha mencionado esa posibilidad de tomar una parte de la reserva monetaria, específicamente 2.000 millones, curiosamente la misma parte equivalente a lo líquido que está. Entonces, pero vienen algunas situaciones. Primero, que para hacerlo tendría que haber una reforma a nivel del Código Orgánico Monetario Financiero, que lo decíamos. Tienen que apenas 50 asambleístas, tendrían que convencer a los otros 84 para poder hacerlo y hacer una reforma en ese código, de tal manera que pueda ahí sí tomar dineros de la reserva, porque en caso contrario esto le acarrearía demandas constitucionales en el tiempo hacia ella. Pero digamos que lo pudiese hacer. ¿Qué pasaría si hay una eventualidad de un shock externo? Cae el precio del petróleo. ¿De dónde salen los fondos para cubrir ese bache? Son situaciones que hay que pensarlo antes de tomar ese tipo de decisiones. Y otro tema muy importante que ha sido esgrimido también por parte del correísmo durante la campaña, el señor Andrés Arauz, que es el candidato a la vicepresidencia y que antes fue candidato a la presidencia. Él habla de tener pues
una nueva moneda para el Ecuador. Y yo digo, cuando han tratado de aclarar aquello, esto de que podemos salir de la dolarización, no es que lo dicen de manera clara y tajante, no lo vamos a hacer. Si antes no ocurrió es porque más popular que cualquier otra cosa es el dólar en el Ecuador. ¿Qué podría suceder? Mira, tú bien has dicho, más popular que el dólar en el Ecuador no hay. Ningún candidato presidencial o presidente ha estado a esa altura. Incluso el mismo Correa, que siempre habló de eso cuando supo el candidato, cuando llegó ya a establecerse como presidente, no se atrevió. ¿Por qué? Porque el dólar alcanzaba un nivel de popularidad de 9 de cada 10 ecuatorianos lo preferían. Y estamos hablando en los inicios de la dolarización, hace 5 o 6 años después. Quisieron implementar una moneda virtual, ¿y qué es lo que quisieran hacerlo ahora también? Exactamente. Entonces, ¿cuál es el propósito? Y un poco el cínico en Argentina es poder financiar el gasto público del gobierno. ¿Qué hacemos en Argentina? Como tienen una moneda propia, ellos han metido tanto dinero en la economía para poder financiar ese déficit fiscal que tú bien lo mencionabas. Acá hay una camisa de fuerza que es la dolarización. Enhorabuena, porque no le permite al Estado salirse más allá de o el Estado, hemos dicho, al gobierno, salirse más allá de lo que tiene que hacer. Entonces, una moneda paralela, un ecuadólar, o como quiera llamarse, digital o física incluso, lo que haría es que genere artificialmente ese dinero que necesita un gobierno para cubrir su gasto. Pero ¿qué va a pasar? Vamos a tener problemas de inflación, vamos a tener problemas de falta de confianza, porque yo tengo que generar confianza al ciudadano para que me demande esa nueva moneda. ¿Cómo le hago atractivo algo para que me lo demande? Tendría que mejorarle sus condiciones de tasas de interés para que sean más atractivas, cosas que el ciudadano no lo va a adquirir fácilmente. Le quiero agradecer a usted por haber estado con nosotros. Solamente aclarar que en estos momentos hay un movimiento a nivel internacional, los llamados BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y se suma ahora Argentina y otras naciones. Quieren tener, básicamente por ideas de China, una moneda a nivel mundial. Obviamente el Ecuador, si ganara el correísmo, se anclaría en esas decisiones y diría, bueno, si a nivel mundial van a cambiar la moneda, nosotros también. Cuidado con todo esto. Gracias, amigos, tenemos que hacer una pausa comercial, retornamos inmediatamente.